Buenas tardes, estimados amigos, docentes, señoras y señores. En nombre de la Comisión de Homenaje al 20º aniversario de la Declaración de la Manzana Jesuítica de Córdoba como Patrimonio Mundial de la Humanidad por UNESCO, quisiera darles una muy cordial bienvenida a esta segunda conferencia del ciclo de conferencias magistrales sobre la manzana jesuítica. Esta noche tendremos el placer de escuchar la disertación sobre el alumbramiento de la ciencia argentina, que estará a cargo del doctor Pedro de Petris. Para mí es un verdadero honor presentarlo al doctor de Petris, a quien conozco hace ya muchos años y a quien siempre he admirado. El doctor de Petris no solo es un investigador científico de excelencia, que ha alcanzado los cargos de mayor jerarquía en el sistema científico argentino, sino que es un referente en su campo de experticia mundial. Específicamente ha dedicado su vida científica a la geoquímica de superficies, a ciencias de la Tierra y particularmente relacionado al cambio climático. Como investigador ha alcanzado las máximas categorías de nuestro sistema, siendo investigador superior de CONICET y últimamente también investigador emérito de la misma institución. No solamente ha sido un investigador de excelencia, sino también ha dedicado mucho esfuerzo y ha resultado un excelente docente de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, habiendo alcanzado el título de profesor plenario, titular de la universidad y posteriormente profesor emérito de la misma Universidad Nacional de Córdoba. En reconocimiento a su labor de investigación y de docencia, ha recibido numerosos premios, tanto nacionales como internacionales. Por citar alguno, quisiera destacar que en el año 2006 el gobierno de Canadá le otorgó el premio Interciencia. A consecuencia de todos los logros de su carrera, ha sido designado miembro de varias academias, tales como la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de aquí de Argentina, la Academia de Ciencias de América Latina, ACAL, y es académico de número de la Academia Nacional de Ciencias, de la cual también ha sido su vicepresidente. Pero mi admiración por el doctor de Petris no solo se debe a todos estos logros en el área de la docencia y la investigación, porque todos ellos no le han impedido cultivar su gran interés por la historia de las ciencias y particularmente de las ciencias naturales de nuestro país y estas relacionadas a la Academia Nacional de Ciencias. Academia que, como ustedes saben, fue fundada por Domingo Faustino Sarmiento ya hace 151 años y que está ubicado en el corazón de la manzana jesuítica de nuestra ciudad de Córdoba, de la cual celebramos la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, del 20º aniversario de la Declaración del Patrimonio de la Humanidad. Así que, doctor de Petris, le quiero agradecer muy especialmente en nombre de la Comisión de Homenaje a este aniversario y también en el mío propio. Bueno, en primer lugar, tengo que agradecer esta presentación de Betty, de la doctora Beatriz Caputo, que es actualmente presidente de la Academia Nacional. Y quiero también agradecer a la Comisión de Homenaje de la Manzana Jesuítica y en especial al doctor Pedro Yancy Ferreira por invitarme a dar esta conferencia, que es sin duda una cocarda, digamos, que yo puedo exhibir. Mi objetivo ahora es hablar del alumbramiento de la ciencia argentina, pero eso en realidad es un título breve. El título completo de esta presentación que yo voy a comenzar ahora es el alumbramiento de la ciencia argentina en la manzana jesuítica, porque todos sabemos que la ciencia argentina ha tenido comienzos no solamente en esta manzana y en la Academia de Ciencias, sino que ha habido su desarrollo ha comenzado también en otros sitios
Y es justo, digamos, también recordar esto y hacer un homenaje en este momento. Lo que yo busco, digamos, con esta presentación es hacer una descripción con gruesos trazos, digamos, no, sin mayores detalles, hablando un poco del desarrollo de la ciencia desde los comienzos americanos hasta el día de la fecha. Por supuesto que el eje, digamos, de toda esta presentación va a estar en la Academia Nacional de Ciencias, integrante de la manzana jesuítica que estamos conmemorando en el día de hoy. Vamos a empezar, digamos, con la presentación. Después del descubrimiento de América, Europa tuvo como un éxodo prácticamente de gente que venía a América, digamos, venían con distintos propósitos. Había desde, por supuesto que era una colección variopinta, digamos, de personajes en este flujo que vino hacia las costas americanas. Había desde conquistadores que venían a reclamar tierra y riqueza para las coronas que ellos representaban. Desde ahí, digamos, había hasta colonizadores y misioneros, sacerdotes misioneros, digamos, que venían a evangelizar a los aborígenes que habitaban América. En el medio de todo este espectro de personajes había, por supuesto, viajeros curiosos, alguno que otro naturalista, y gente de todo tipo, incluso aquellos que se iban a radicar, que miraban el continente de distintas formas. Esto trajo aparejado que con el paso de los siglos, de los años y los siglos, por supuesto, la cartografía de América empezó a perfeccionarse, empezaron a resolverse los errores que había en los primeros mapas, y también empezaron a producirse informes detallando, digamos, las riquezas y las características que tenía este continente desconocido. Por supuesto que en todos estos informes había algunos que eran verídicos o razonablemente verídicos, y había otros que eran fantasías increíbles. Si ustedes se fijan en la imagen que hay en la pantalla, van a ver, por ejemplo, un mapa del Estrecho de Magallanes, donde el artista ha pintado, o ha dibujado, mejor dicho, aborígenes que son prácticamente europeos desnudos, digamos, no había de ninguna manera un reflejo de la realidad. Muchos mapas tenían dibujados monstruos marinos inexistentes. Bueno, toda esta trayectoria, digamos, esta evolución, mejor dicho, siguió así hasta fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, donde se produjo la primera visita realmente significativa y quizás una de las más importantes que tuvo el hemisferio americano. Fue Alexander von Humboldt, junto con su compañero Aimé Judot, que vinieron a América, al norte de América, en lo que hoy es Venezuela, Colombia, Ecuador, el Caribe, a hacer investigaciones que se aproximaban ya mucho al enfoque científico que tiene el día de la fecha las ciencias naturales. Hacían descripciones, colecciones, establecían géneros, familias, especies, digamos, y hacían observaciones de tipo geográfico. Humboldt era un prusiano que venía de una familia distinguida, y que había estudiado en forma privada con tutores, había adquirido una formación realmente enciclopedista, como era común en el siglo XIX. Él, digamos, logró armar este viaje al norte de América del Sur
junto con Junot, que en realidad ese era su verdadero apellido, nosotros lo conocemos como Bonpland. Y Bonpland viene, por supuesto, del francés buena planta. Era una especie de nom de plume que usaba Bonpland, digamos, para difundir su trabajo. Ellos recorrieron el norte como dije, el norte de América del Sur, Venezuela, Colombia, Ecuador. Hicieron una cantidad de observaciones biológicas, geológicas, porque estos personajes tenían, por supuesto, una formación muy extensa, abultada, pero, digamos, yo creo que von Humboldt, que ahora en estos últimos años está siendo destacado como uno de los naturalistas más grandes que tuvo la humanidad, era en realidad un geógrafo consumado. Él tiene, por ejemplo, en su haber un par de expediciones que fueron realmente geográficas y importantes. Una es cuando fue al río Casiquiare, buscando la conexión que existía con el Amazonas, que él sostenía que existía. En realidad, en el siglo XVIII ya algunos jesuitas habían visitado la zona y había algunos que decían que existía la conexión y otros decían que no existía la conexión. En realidad, hoy sabemos que la conexión existe bajo ciertas condiciones hidrológicas especiales. O sea, es posible navegar desde el río Orinoco hasta el Amazonas cuando esas condiciones se dan. El otro punto que era realmente interesante y que fue, yo diría, una obsesión para von Humboldt fue la altura del Chimborazo. Cuando él visitó Ecuador, vio el volcán Chimborazo y dijo que era el volcán más alto, la montaña más alta del mundo, con 6.263 metros, sabemos hoy. En realidad, Humboldt se equivocó. Todos sabemos ahora que las cumbres más altas están en el Himalaya, no están en América. Sin embargo, hubo algo en lo que, sin saberlo por supuesto, Humboldt no se equivocó. Y es que el Chimborazo es el punto más distante que tiene el planeta desde el centro de la Tierra. Esto ocurre porque, como todos sabemos, la Tierra es un geoide, no es una esfera perfecta. Entonces, digamos, a la latitud del Himalaya, el Himalaya es más bajo, en términos absolutos, que el Chimborazo. Ese fue el primero, digamos, más importante. Pero no podemos dejar de mencionar a otro que vino unos cuantos años después, con quien Humboldt tuvo correspondencia, porque a pesar de que era muy joven, y fue Charles Darwin, Charles Robert Darwin. Charles Darwin llegó a Montevideo a bordo del Beagle, un pequeño velero que hacía su segundo viaje a América por encargo de la Real Armada Británica, haciendo exploraciones geográficas, tomando medidas, estableciendo mapas. Y el capitán del Beagle, que era el comandante Robert Fitzroy, necesitaba un compañero con quien dialogar que tuviera condiciones intelectuales para mantener una conversación. Y así fue como el joven Charles Darwin se embarcó en este barco con solamente 23 años de edad. Cuando llegó a Montevideo tenía 24. Cuando finalmente recorrió partes de la Argentina tenía escasamente 24 años. Él no desembarcó en primera instancia en Buenos Aires, sino que fueron hasta la desembocadura del río Colorado, donde él después logró encontrarse con una expedición de Rosas, a quien conoció personalmente, y después fue a caballo, lo cual era toda una aventura en esos años, hasta Buenos Aires y después a Santa Fe. Y bueno, este viaje, que iba a durar originalmente un par de años, poco más,
terminó durando 5 años. Y Darwin y Fitzroy circunvalaron el planeta haciendo observaciones, incluyendo la isla de Galápagos, donde Darwin asentó las bases de lo que sería su famosa teoría de la modificación biológica en función de la situación, en función de los factores, digamos, que afectaban el desarrollo de los seres vivos. Bueno, hasta aquí llegamos, y ya nos toca hablar ahora de uno de los personajes casi centrales de esta historia, que fue Domingo Faustino Sarmiento. Domingo Sarmiento, como todos sabemos, sanjuanino, fue en sus comienzos partidario del Partido Federal, y después, cuando vio algunas cosas que seguramente no lo convencieron, cambió, digamos, al bando unitario y combatió como oficial, digamos, de algunas tropas unitarias, casi siempre tocándole la parte peor de los combates. Así terminó exilado en Chile en 2 oportunidades. Estos exilios en Chile fueron realmente muy provechosos para Sarmiento, porque no solamente terminó siendo un consumado periodista y escritor, sino que se expuso, digamos, a un mundo que distaba mucho de ser lo que era la Argentina en ese momento de la Confederación. La Argentina, mientras se debatía en luchas intestinas y combates sangrientos, Chile, mientras tanto, estaba incorporando científicos, trayendo investigadores, como los que vemos en la pantalla, como Domeyko, Claude Gay, M. Picis, Rudolf Filippi, que fueron todos naturalistas, algunos más geólogos que biólogos o botánicos o zoólogos, pero digamos, toda gente que fundó bases importantes en el desarrollo de la ciencia chilena. Sarmiento no necesariamente los conoció a todos en forma personal, pero sí tuvo contacto y supo, digamos, de las actividades que desarrollaba este conjunto de científicos. Y esto tuvo una marca fuerte en la formación de Sarmiento, por lo que vamos a ver a continuación. También lo conoció a Gillis, que era un astrónomo norteamericano que después fundó el Observatorio Naval en los Estados Unidos y que venía, por supuesto, al hemisferio sur a mirar, como después ocurrió con Gould, como vamos a ver, a mirar lo que tenía el cielo del hemisferio sur, que nadie, digamos, o pocos especialistas habían logrado ver. Sarmiento, digamos, actuaba en la política chilena considerablemente, y en ese terreno llegó a conocer y establecer una amistad fuerte con Manuel Montt Torres, que fue senador y eventualmente llegó a ser el 6º presidente de Chile. Y fue Montt el que le encargó un primer viaje a Sarmiento hacia Estados Unidos y Europa. Y en Estados Unidos, Sarmiento conoció personajes muy importantes. Particularmente lo conoció a Horace Mann, a su esposa, Mary Tyler, y a su cuñada, que era Elizabeth Peabody. Elizabeth Peabody fue la creadora de los jardines de infantes, nada más ni nada menos. Y Mary Tyler Peabody, la esposa de Mann, digamos, fue una colaboradora indispensable de su esposo en la revolución de la educación norteamericana. Esto sencillamente lo fascinó a Sarmiento, y muchas de las ideas que después él plasmaría en su país, digamos, tenían este origen. Sarmiento, cuando estaba llegando de vuelta a la Argentina después de este prolongado viaje, se enteró de que había sido elegido presidente de la Argentina antes de llegar.
Y en sus primeras actuaciones, Sarmiento logró desarrollar ideas, hacer inclusive un contacto fuerte, digamos, con parte de los personajes que había en la Argentina, hasta que, y se involucró por supuesto en la política nacional, y eventualmente, digamos, llegó a hacer un segundo viaje. En este segundo viaje, tomó contacto con otros personajes, esta vez encargado por el gobierno nacional, ¿no? Tomó contacto con personajes como Thomas Hill, Ralph Waldo Emerson, Benjamin Gould y Henry Longfellow, que eran, digamos, tanto como Emerson como Longfellow eran hombres de letras. Thomas Hill era el rector de la Universidad de Harvard. Y Benjamin Gould tenía también un interés tremendo por venir a estudiar el cielo y las estrellas del hemisferio sur. En la pantalla ustedes van a ver una estatua de Sarmiento que está en la ciudad próximo a la Universidad de Harvard, y cerca inclusive de otra estatua de Mann, digamos, está como a pocas cuadras de diferencia de la estatua de Mann. Acá tengo que hacer un paréntesis importante, porque como dije al comienzo, el crecimiento de la ciencia argentina no se dio solamente en la Academia Nacional de Ciencias. En 1821 se fundó la Universidad de Buenos Aires y poco tiempo después la Facultad de Ciencias Exactas, que hoy conocemos como Ciencias Exactas y Naturales. Este ámbito, ya sea el de la Universidad de Buenos Aires como el de la facultad, concitaron el interés de una serie de investigadores y visitantes, algunos contratados, sobre todo italianos, entre los que algunos de los que puedo mencionar está Ottavio Mossotti, que fue un físico importante, digamos que estuvo un tiempo en Buenos Aires y formó discípulos, todo por acción del doctor Juan María Gutiérrez, que fue rector de la Universidad de Buenos Aires. También se contrató al doctor Pellegrino Strobel, que fue un geólogo importante y que la Facultad de Ciencias Exactas y la Universidad de Buenos Aires recuerda con un premio que lleva su nombre y que se otorga a los geólogos. Y también John Jolly Kyle, que fue un escocés que llegó a Buenos Aires y se metió por esas cosas en la guerra del Paraguay como farmacéutico, pero terminó siendo docente en el Colegio Nacional de Buenos Aires y en la Universidad de Buenos Aires, y fue uno de los investigadores importantes, digamos, analizando, digamos, como químico, ¿no? Como geoquímico inclusive, de la rama que yo cultivo. Fue el primero que analizó las aguas del Río de la Plata. Cuando Sarmiento, ya presidente de la Argentina, decidió empezar a gobernar, pensó inmediatamente en un personaje que estaba en el Museo Público de Buenos Aires, que era el doctor Karl Hermann Conrad Burmeister, como organizador, digamos, de lo que necesitaba hacerse en el terreno de la ciencia. Y lo primero que fue, lo que hizo Sarmiento fue encargarle a Burmeister que hiciera un estudio y le mandara un memorándum señalando y haciendo una evaluación, digamos, de la situación de la Argentina desde el punto de vista científico en ese momento. La evaluación que hizo Burmeister no podía haber sido más negra, digamos. Le dijo que era imprescindible tomar una serie de decisiones
a corto plazo para que creciera, digamos, la formación de profesores en ciencias exactas y naturales. Burmeister era un prusiano que había estudiado en la Universidad de Halle, se había recibido como médico y había tomado un camino que muchos médicos tomaban en ese momento, que era dedicarse a las ciencias naturales. Trabajó en Halle, trabajó después en Heidelberg y eventualmente, digamos, terminó aceptando una invitación de quién no menos que Humboldt. Aquí es donde ambos se juntan. Humboldt, Burmeister había escrito un libro que lo estamos viendo en la pantalla, que se llamaba Geschichte der Schöpfung, o Historia de la Creación, nada más ni nada menos, un volumen de 608 páginas que eventualmente tenía básicamente un tratado de geología y paleontología. Humboldt leyó ese trabajo, ese libro, y quedó tan entusiasmado que le ofreció una beca a Burmeister para que viajara a Buenos Aires a hacer investigaciones, a Brasil primero. Hizo un primer viaje, después hizo un segundo viaje a Buenos Aires y ahí, digamos, terminó aceptando el cargo de director del Museo Público. La relación de Humboldt con Burmeister era una relación muy estrecha. Digamos, esto se puede ver en esta carta que ustedes están viendo en la pantalla, que Burmeister le escribe que Humboldt le escribe a Burmeister, haciéndole una serie de comentarios de un colega alemán que estaba en la isla de Java, no muy elogiosos, y también volviendo sobre el tema del Chimborazo, hablando de la altura del Chimborazo y demás. Yo pude conocer el contenido de esta carta gracias a que la esposa de un amigo alemán, académico, recibía las notas de almacén de su abuela escritas en Sütterlin, que es precisamente la grafía que se usa en esta carta. Esta grafía estuvo vigente en Alemania desde el siglo XIX hasta 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno alemán decidió sacarlo de las escuelas. Después, Burmeister escribió Viajes por los Estados del Plata, que fue un volumen en 1943, un ejemplar está en la biblioteca de la Academia Nacional de Ciencias. Y así fue entonces como nació la idea de crear una academia que permitiera, digamos, contratar a investigadores europeos para que vinieran a formar y hacer investigación, a formar profesores y hacer investigación. Esta tarea, digamos, Sarmiento se la encomendó a Burmeister, como bien señaló la doctora Caputo, y así fue que nació la Academia Nacional de Ciencias en el seno de la manzana jesuítica. Los primeros investigadores que se contrataron, hasta 20, era el contrato que establecía, digamos, o mejor dicho, el decreto que establecía el límite que debía tener. Empezaron a llegar en el año 1869 y en la imagen vemos un conjunto de los primeros que llegaron. Siebert, que fue el primero en llegar, Vogler, que era matemático, Siebert era químico, Stelzner era geólogo, y estando de pie está Lorenz, que era botánico, Jules Selax, que era un físico-químico dedicado a la astronomía, en realidad era un especialista en fotografía, y Henry Weinberg, que fue, digamos, un zoólogo.
La evolución de la academia, digamos, en sus primeros tiempos fue complicada. Sería demasiado extenso en este momento referirme a ese problema. De cualquier manera, logró establecerse un edificio que se finalizó en 1887. Ustedes están viendo los planos originales del arquitecto sueco que hizo el dibujo inicial, que era Henry Ebert. Este edificio, digamos, albergó los primeros pasos de la academia. Ustedes están viendo en la imagen siguiente lo que fue el gabinete de física de fines del siglo XIX, el laboratorio de química del fines del siglo XIX. Se lo ve a Adolf Döring sentado precisamente en la fotografía a la izquierda. Y digamos, la academia siguió su marcha. Uno de los hitos para mí muy importante, a lo mejor no suficientemente apreciado, fue que la academia lo designó como miembro honorario a Charles Darwin. Y esto hecho en 1878 era un paso gigantesco, porque Darwin estaba muy lejos de ser aceptado en todos los medios como un innovador fundamental en la ciencia biológica. Y Darwin aceptó de muy buen grado la designación con una carta y una fotografía y un volumen del origen de las especies que se conserva todavía hoy en la biblioteca de la Academia de Ciencias, donde Darwin agradece profundamente el honor que se le ha conferido al ser designado miembro de la Academia, y manda esa fotografía y el libro como obsequio. La academia siguió, digamos, con sus investigaciones. Fundamentalmente, digamos, había investigaciones en ciencias naturales en el sentido estricto del término. Por ejemplo, es un mapa celebrado realizado por Louis Braquebusch en 1891 sobre la geología del noroeste argentino, que sorprendentemente tiene muy pocas diferencias con lo que sería la geología conocida al día de la fecha. Se hicieron mapas fitogeográficos, como lo que ustedes ven a continuación, la geología de la Sierra de Córdoba hecha por Stelzner, y la academia comenzó su serie de publicaciones, fundamentalmente publicando más que nada, según ven ahí en el cuadro, en zoología y en botánica, un poco menos en geología y menos en las otras disciplinas. Los académicos participaron de la expedición al mando del general Julio Roca, y esto quedó en un cuadro que está en el Museo Histórico Nacional del uruguayo Juan Manuel Blanes, donde los académicos aparecen en el sector que se encuentra a la derecha del cuadro, al fondo. Esos serían los académicos que viajaron e hicieron observaciones y colecciones, que era básicamente lo que querían hacer. Bueno, en la imagen siguiente ven ustedes el boletín, un facsímil la portada del primer boletín. La academia publicó durante muchos años actas misceláneas y fuera de serie, y publica en la actualidad más bien libros o actas de reuniones científicas. Los ingresos, digamos, muestran en el diagrama que se encuentra en el ángulo superior derecho, los ingresos en pesos oro, en patacones, digamos como se llamaban, y la conversión a pesos moneda nacional. Inmediatamente se nota la pérdida que hubo entre el valor oro y el valor nominal que tenían los billetes. Quizás ese fue el comienzo de los problemas económicos y financieros de la Argentina, ¿no? Y después hay un gráfico de barras que tiene las sesiones de la academia.
Los directores, digamos, primero fue el doctor Hermann Burmeister y Burmeister tuvo dificultades personales serias con el personal porque el personal contratado se negaba a dar clases en español y quería dedicarse fundamentalmente a hacer investigaciones. Eso era evidentemente un bagaje que ellos tenían para mostrar en su tierra natal en el momento de volver. La lista que sigue a continuación fue la de los presidentes hasta 1972. El primero de ellos fue Henrik Weyerberg, el mismo que firmó la promoción, digamos, de Darwin a miembro honorario. El 14 de octubre de 1876 la universidad se separó de la academia y se creó la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, que es la actual Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Su primer decano fue Oskar Döring. Y los primeros profesores fueron Döring, los dos hermanos Döring, que fueron miembros de la segunda expedición, o sea, la segunda tanda, digamos, de investigadores alemanes, Brachebus, Hieronymus, Weyerberg y Latzina. Y los primeros títulos que otorgaron fueron el de agrimensor nacional, de profesor en ciencias físico-matemáticas y de profesor en ciencias naturales. Aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis, saltando los años, y haciendo un recuerdo especial para el doctor Bernardo Husay, creador del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que fue, digamos, el salto cuántico que dio la ciencia argentina, heredando parte de algunos de los mandatos, digamos, que habían recibido directa o indirectamente de este conjunto de científicos que acabo de describirles. A partir de ahí el CONICET, digamos, empezó a crecer y, digamos, hoy por hoy tiene un número muy importante de investigadores, becarios, profesionales de apoyo que, digamos, le dan sustento importante a toda la estructura de la ciencia argentina. La academia, digamos, después de la separación de la facultad, tuvo prohibido realizar docencia y vio limitadas sus actividades a hacer investigación, a mantener su biblioteca, a ser consejero o asesor, digamos, del gobierno nacional. Digamos, sus actividades se limitaron considerablemente y tuvo un periodo, digamos, francamente hasta los años 70, en que la academia, digamos, veía sus actividades decrecer en el tiempo en forma considerable. A partir del año 72 asume la presidencia de la academia el doctor Telasco García Castellanos, que fue el primero en empezar una serie de modificaciones, a reclamar espacios de la facultad y a darle un vuelo importante a la biblioteca y al sistema de canje, que fue lo que la mantuvo a la academia. Pero ya habían empezado, sin duda, una serie de cambios en el mundo, y esto se empezó a sentir más fuertemente cuando se produjo el cambio de presidencia, la cual fue asumida por el doctor Alberto Pascual Maistegui, un físico fundamentalmente centrado en la docencia, muy preocupado por la docencia, hizo enormes contribuciones. Una de ellas, quizás la más recordada, es su texto de física, utilizado por generaciones de físicos y de físico-químicos y toda la gente de las ciencias exactas, tanto en la Argentina como en los países limítrofes. El presidente siguiente de la academia fue el doctor Eduardo Humberto Estarico, un físico-químico que fue rector de la universidad, vicerrector y rector de la Universidad Nacional de Córdoba, y que continuó con mucho ahínco toda la tarea de recuperación y puesta en valor del edificio, abriendo posibilidades con concursos, con promoción de la ciencia en toda su extensión. Estarico, digamos, como dije, estuvo hasta el 2012 como en la presidencia y fue sucedido por el doctor Juan Alfredo Tirao.
El doctor Tirao estuvo a cargo de la presidencia hasta el año pasado, continuó, digamos, con la puesta en valor del edificio y le dio un vuelco fundamental a la academia en el tema internacional. La academia, digamos, las academias de ciencia en general necesitan un rol internacional, una sombrilla internacional para poder coordinar sus actividades con otras academias y reforzarlas, no solamente con fondos provenientes del exterior, sino también para que la coordinación y la colaboración con otras academias den frutos y permita llegar a todos los rincones donde las academias deben llegar. Le tocó al doctor Tirao celebrar los 150 años de la academia, cosa que tuvo lugar en septiembre del año pasado, tema sobre el cual voy a volver en un momento, y realmente realizó una tarea ímproba al frente de la institución, dándole un cariz absolutamente distinto del que había tenido. Acá me tomo abro un pequeño paréntesis para recordar y brindarle un homenaje al doctor Alfredo Elio Cocucci, que fue vicepresidente e integrante de la comisión asesora de la academia en varias oportunidades y fue promotor de enormes cambios dentro de la academia, porque no solamente amaba la institución, sino que era un excelente artista, era, digamos, como todos sabemos, era un botánico de primer nivel, pero detrás de eso estaba, digamos, su vocación de artista, y ustedes ven ahí un cuadro que está en el Salón de la Presidencia, que él preparó, digamos, sobre Sarmiento, Manuel Lucero, el rector de la Universidad de Córdoba en el momento de la separación, y por supuesto Hermann Burmeister. Y así llegamos a la actualidad con nuestra presidente actual, la doctora Beatriz Caputo, que amablemente me presentó, que a su vez tiene puesto el sombrero, digamos, de Elianas, enseguida voy a hablar de esto, que desarrolla importantes vinculaciones internacionales y que está llevando la academia, digamos, por el camino de continuar con el cuidado de las instalaciones edilicias y extendiendo la academia, digamos, a todos los rincones posibles y de todas las formas disponibles. Corresponde hablar ahora de este salto, digamos, que hizo la Academia Nacional de Ciencias al ámbito internacional. La Academia Nacional de Ciencias pertenece al IANAS, que es el Inter-American Network of Academies of Sciences, y que es una institución que congrega las academias de ciencia de las Américas. Esta institución tiene programas específicos establecidos que permiten, digamos, una estrecha colaboración entre las academias americanas. Programas destacables son el programa de Mujeres en Ciencia, por ejemplo, el agua y la enseñanza de la ciencia en nivel secundario. La academia también pertenece al IAP, que es el Inter-American Partnership. Es una institución, digamos, de nivel global que, digamos, ampara la estructura de las academias de ciencias en los distintos países y las coordina fundamentalmente para que las acciones tengan toda la extensión que uno puede imaginar. Con la celebración de los 150 años en septiembre del año pasado, la Academia Nacional de Ciencias realizó una serie de festejos, digamos, que posiblemente sean de conocimiento de ustedes, y fundamentalmente editó un libro donde están concentradas la historia de estos 150 años de historia de la Academia, donde por supuesto hay muchos más detalles de los que yo pude haber dado en esta ocasión. La Academia tiene mucho orgullo de haber presentado este libro, que esperamos esté en las bibliotecas del país y que sirva de referencia, digamos, para el desarrollo científico de la Argentina. Para finalizar, dos palabras en relación con el tema de las academias.
Las academias, digamos, son reservorios fundamentales que la sociedad tiene de memoria. La memoria, digamos, en el ámbito de la ciencia es fundamental, porque, digamos, como dice el refrán, aquel que no tiene historia, no puede, digamos, necesariamente, fatalmente puede reiterar sus errores. Mientras que aquel que conserva la memoria tiene la oportunidad de reiterar sus éxitos. Entonces yo creo que la memoria vinculada con la academia es un factor fundamental. Junto con eso está el conocimiento y la experiencia. El conocimiento atesorado por los académicos y la experiencia también propia de los académicos, que en general somos gente que han desarrollado un tiempo largo en sistemas de ciencia y tecnología y que tiene mucho para dar a la sociedad y al Estado nacional. La pandemia que tenemos hoy en día es un fiel reflejo, digamos, de la situación que, o sea, estamos muy lejos de ser inmunes a situaciones como la que plantea esta pandemia. La ciencia puede ayudar en esto y puede ayudar no solamente a combatir este tipo de amenazas, sino que también puede ayudar a contemplar un futuro promisorio, con mejores condiciones, una humanidad más solidaria y más atenta con el medio que nos rodea, el planeta en el cual nosotros no somos más que meros viajantes. Muchas gracias desde ya por la atención que me han prestado y feliz de haber estado en esta ocasión propia de la celebración que nos ha reunido. Muchas gracias. Doctor De Petris, Pedro, como era de esperar, una hermosa conferencia, magnífica conferencia, tanto por el repaso sobre nuestra historia como por las reflexiones propias. A mí siempre me impacta escuchar y leer las consecuencias tan importantes para el país que tuvo la clarividencia de Domingo Faustino Sarmiento, y pienso que en la actualidad, en ese momento él sentó las bases de la Academia de Ciencias, Academia Nacional de Ciencias, y el inicio en Córdoba de las investigaciones. Y pienso que el desarrollo de cualquier país tiene que estar fundado en pilares fuertes de educación y de ciencias, así que creo que es una oportunidad para recalcar que nuestros ciudadanos y sobre todo nuestros gobernantes deberían de pensar en que los pilares del desarrollo y el progreso y el bienestar de esta nación tienen que estar fundados en la educación y en la ciencia y la tecnología. Así que muchas gracias, la verdad es que disfruté mucho de la conferencia. Muchas gracias. Antes de finalizar el acto y agradecerles a todos el habernos acompañado esta noche, les quisiera pedir que nos sigan acompañando, porque esta es la segunda conferencia del ciclo, pero tenemos la semana que viene una tercera conferencia que va a estar a cargo de la magíster arquitecta Roxana Cibalero, que nos va a hablar sobre la construcción de la identidad arquitectónica de la manzana jesuítica. Y como cierre de este ciclo de conferencias magistrales, vamos a poder escucharlo al doctor Pedro Yancy Ferreira, nuestro vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba y también el coordinador general de la Comisión de Homenaje del 20º aniversario de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad de la Manzana Jesuítica, en la última conferencia del ciclo. Ustedes saben, y se lo quiero agradecer aquí públicamente, que el doctor Yancy Ferreira fue responsable de muchas de las actividades que esta comisión pudo organizar y que realmente trabajó muchísimo en pro de que estas actividades se llevaran a cabo. Y la semana que viene entonces él nos va a brindar la última conferencia de este ciclo de conferencias magistrales, que se titula 400 años de enseñanza universitaria. Así que los esperamos todos el miércoles que viene, en este horario de las 19 horas, el viernes de nuevo
el 27 y también van a ver que el acto central de estas celebraciones se va a realizar el día 30 de noviembre, así que estén atentos para poder acompañarnos en todos estos eventos que creo que van a ser de mucho interés para todos. Muchas gracias, buenas tardes y hasta la próxima.